Hola, buenas noches. Mi nombre es Noé Martínez López. Noé Misraí Martínez López. Mi segundo nombre no lo digo a veces porque es un poquito raro de pronunciar, pero bueno. Mi número de matrícula es el 210-34889. El nombre del reto es aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Es el reto número 5 y el último. El nombre del módulo es Sociedades y Contratos Mercantiles. La licenciatura es Derecho. El nombre del asesor educativo es el licenciado Efraín Hernández González. Un saludo. En este reto nos piden analizar un caso y sobre ese caso responder algunas preguntas con fundamentos y argumentos. Es lo que trataremos de hacer en los siguientes minutos. Voy a leer el contexto de la situación jurídica que nos están planteando y sobre esto vamos a ir contestando, ¿vale? Dice: el hospital Caminemos Juntos, ubicados en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. El mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de batalenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. ¿Vale? Esos son los hechos. Como podemos ver de primera instancia, pues bueno, no se cumplieron ni en tiempo ni en forma las condiciones que se habían marcado ahí. Como tal, para nosotros poder ejercer el caso como abogados, pues prácticamente tendríamos que tener más detalles, ver los correos, ver qué fue lo que se estuvieron compartiendo de información. Prácticamente esto nos deja a la imaginación algunas cosas y también sobre la imaginación y sobre el supuesto que yo tengo del hecho es conforme vamos a ir analizando cada pregunta y la vamos a ir contestando según como yo veo un posible escenario con los huecos narrativos que nos pudieran hacer falta para poder replantear un orden jurídico, por así decirlo, ¿vale? Bien, el primer punto es: ¿qué tipo de contrato mercantil cerraron las partes? Bueno, el contrato de compraventa internacional de mercaderías es la que se ve expuesta en el primer caso, el cual está respaldado por la Convención de Viena en 1980. La Convención de Viena de 1980 estipula en su artículo número 11: el contrato de compraventa no tendrá que celebrarse ni probarse por escrito, ni estará sujeto a ningún otro requisito de forma. Podrá probarse por cualquier otro medio, incluso por testigos. Eh, Prácticamente, según lo que he averiguado en esta materia, ya en la parte práctica, según una agencia anual, sí se requieren los testigos para poder ejercer y dar fidelidad al contrato. En este caso fue un contrato electrónico, el cual culmina con una firma electrónica. Entonces, pues bueno, prácticamente aquí estuviéramos saltándonos este paso. Además, ambos países son países firmantes que están en dicha convención, de la Convención de Viena, la que habíamos comentado, ¿vale? Ahora, el segundo: ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? Y
por qué. Pues bien, como bien lo comentan también en la Convención de Viena, para que un contrato de compraventa se pueda considerar de orden internacional, o dicho de otra manera, celebrando en el ámbito internacional, es condición que las partes contratantes tengan sus respectivos establecimientos en distintos países. En este caso, pues uno está en España y uno en Nueva Zelanda. Este criterio es recogido del derecho convencional internacional relativo a justamente, especialmente al apartado de contrato de compraventa que figura en la Convención de Viena 1980, desde el inicio de su texto como requisito esencial para su ámbito de aplicación. Es requisito esencial prácticamente que los dos países estén en estados diferentes para que sea un contrato internacional, ¿vale? Sin mencionar, obviamente, que el precio se está dando en millones de pesos, cuando obviamente no es ninguna moneda de ninguno de los países, ¿vale? Pero bueno, también tienen esa facultad, justamente en este tipo de contratos, poder incluso escoger la moneda y el lugar donde se va a hacer la transacción, incluso la legislación de cada uno de los contratos, ¿vale? El siguiente es ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Bueno, pues prácticamente es un contrato de compraventa electrónico. Si lo manejamos prácticamente no a nivel internacional, es un contrato de compraventa meramente electrónico, donde las partes que intervienen son empresas o profesionales. Para que se complemente todo esto debe ser internacional, ya lo dijimos, porque prácticamente son dos países diferentes donde se está negociando. Comercial, digo mercantil, porque estamos hablando entre empresas profesionales, un hospital, un laboratorio. Y electrónico porque todo el medio de negociación y la firma del contrato se llevó de forma electrónica. Uno de los apartados que también tiene justamente la Convención de Viena dice que se puede hacer las negociaciones por vía correo electrónico y se tomará como bueno, aunque no haya incluso un contrato firmado, toda la correspondencia que se hicieron entre estos. Entonces, prácticamente, desde que tú aceptas el trato, por así decirlo, estás obligado a cumplirlo. A veces uno se imagina que el contrato tiene que venir 5, 20, 30 hojas, ¿no? Cuando se da por hecho, cuando la forma para la Convención de Viena es muy flexible, desde una hoja puede ser aceptado el contrato, se puede perfeccionar. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Bueno, hay unos principios que son los principios UNIDROIT, el cual facilita justamente todas las formas que tienen los contratos internacionales que están avalados por la Convención de Viena, que son los principios UNIDROIT, que esos son prácticamente los que nos van dando las bases para poder crear nuestro contrato en cuestión de contratos de compraventa. Por ejemplo, en la sección 1, contenido en el artículo 5.1.1, obligaciones expresas y implícitas. Las obligaciones contractuales de las partes pueden ser expresas o implícitas. En el artículo 5.1.2, obligaciones implícitas, las obligaciones implícitas pueden derivarse de la naturaleza y la finalidad del contrato, también por las prácticas establecidas entre las partes y los usos de la buena fe y la lealtad al negociar, y también tener un sentido común, que en el siguiente apartado lo vamos a ver. Entonces aquí lo que
hace justamente la Convención de Viena, uno de sus mayores atractivos, por así decirlo, y de confianza, es que las empresas no pueden tomar una parte de ventaja, se puede entender así, al momento de negociar, al momento de incluso de seguir un contrato. Los contratos se pueden dar, se pueden anular si una de las partes ve que la contraparte está tomando ventaja de la situación internacional en ese momento. No se puede hacer, es uno de los principios básicos que tiene la Convención de Viena. No actuar siempre de buena fe y no tener una onerosidad excesiva. Es uno de los principios fundamentales de la Convención de Viena. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces ¿cuál debe aplicarse? En el artículo 6.1.6, lugar de cumplimiento, nos indica que si el lugar de cumplimiento no está fijado en el contrato ni es determinable con base en aquel, una parte que se debe cumplir es en el inciso A, en el establecimiento del acreedor, cuando se trata de una obligación dineraria. B, en su propio establecimiento cuando se trata de cualquier otra obligación. Una parte debe de soportar cualquier incremento de los gastos que inciden en el cumplimiento y que fuera ocasionado por un cambio en el lugar de establecimiento ocurrido con posterioridad a la celebración del contrato. Prácticamente esto lo estuve averiguando, lo estuve interpretando y se va a basar, se va a inclinar más al que tenga más cercanía al contrato, a donde se haya incluso hecho donde esté más inclinado el tema del dolo, si es que hubiera un dolo, si hubiera un daño. Entonces eso se va a tomar en cuenta, se va a inclinar hacia el favor y se va a legislar conforme a este principio. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? De acuerdo a los principios UNIDROIT, pasa lo siguiente. El artículo 7.1.4, subsanación del incumplimiento, nos indica que la parte incumplidora puede subsanar a su cargo cualquier incumplimiento siempre y cuando notifique sin demora. 2. La notificación de que el contrato ha sido resuelto no excluye el derecho de subsanar el incumplimiento. Injustificada la parte perjudicada la forma y el momento presupuesto para la subsanación. 3. Los derechos de la parte perjudicada que sean incompatibles con el cumplimiento de parte incumplidora se suspenden desde la notificación efectiva de la subsanación hasta el vencimiento del plazo a subsanar. 4. La parte perjudicada puede suspender su propia prestación mientras se encuentre pendiente la subsanación. Y 5. A pesar de la subsanación, la parte perjudicada conserva el derecho a reclamar el resarcimiento por el retraso y por cualquier daño causado o que no pudo ser evitado por la subsanación. Esos son los escenarios que puede tener el hospital hacia el contrato. Puede reclamar, puede pedir que se le subsane todo el daño causado por no haber tenido las camas, por no haber tenido los oxígenos. No sabemos si eso derivó en demandas de parte del personal, bueno, no del personal, sino de los familiares de los enfermos que estuvieron en el hospital. No se sabe porque no tenemos más datos, ¿vale? Pero puede pedir que se subsane. Sin embargo, esto nos lleva a la siguiente pregunta, que dice, ¿crees que procede? Bueno, todavía no es esa pregunta a la que quiero llegar, esa es la conclusión, pero bueno, vamos a retomar este tema más adelante. Dice, ¿crees que procede la cancelación del contrato? Argumenta tu respuesta. En el artículo 3.2.2 nos indica que, no obstante, una parte no puede anular un contrato si ha incurrido en una culpa grave al cometer algún error. Entonces, tomando en consideración que las circunstancias del caso, dicha parte debe soportar dicho riesgo. No se puede cancelar
si prácticamente ya llegó hasta el punto donde ni siquiera avisó, no se comunicó, no hubo un trato, no hubo una negociación, entonces prácticamente tiene el hospital puede hacer ejercer la subsanación y puede cobrar justamente las multas, incluso puede llegar a la parte a las instancias para poder tomar justamente ciertos alegatos y poderlos llevar tanto a niveles nada más que sea de mediador o incluso ya una corte jurídica internacional donde ya prácticamente lo lleva a una instancia ya de derecho, a una demanda. Pero justamente a lo que me quiero acercar, esa es la conclusión. Dice, enuncia qué cláusulas crees que podrían ser aplicadas al contrato celebrado entre el hospital Caminemos Juntos y Laboratorio Collins and Phillips para prevenir futuros conflictos. Prácticamente las respuestas vienen justamente en esta pregunta, porque como no tenemos más información, prácticamente todo se desemboca en esta respuesta. ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera hecho? A lo mejor yo, con abogado que soy ahorita, con este conocimiento que tengo tan limitado, pero que bueno, pues lo he interpretado. Pues bueno, para empezar, yo hubiera puesto cláusulas para que tuviera más fuerza la negociación desde el principio y aparte te vieras más profesional, porque no sabemos si el que hizo el contrato era simplemente alguien de compras o era el abogado de la empresa, en ambas partes. Entonces, cuando tú negocias con cláusulas, primero te ves más profesional, evitas conflictos, evitas retrasos y pues bueno, evitas justamente pérdida de dinero, ¿no? Y en este caso hasta evitas demandas por parte de los familiares de los enfermos que habitaban en el hospital. ¿Qué yo hubiera hecho? El uso de Incoterms, condiciones para el embalaje de productos, porque vimos que llegaron mal. Muchas veces cuando viene mal un embalaje, el seguro ya no entra, y hay que ver de quién fue el error. Por lo regular siempre el embalaje, el error es de la persona que es el proveedor, pero en este caso si no hay una cláusula que especifique que si el proveedor tiene la culpa, tiene que resarcir los daños y tiene que pagarle al comprador, pues bueno, el vendedor se puede eximir rápidamente. ¿Qué más hubiera puesto? Plazos y condiciones de la entrega de mercancía, responsabilidad civil sobre el producto, lo que decíamos de los seguros, un compromiso arbitral, que es el que les comentaba, que ellos mismos pueden escoger a qué instancias pueden recurrir para poder solucionar sus conflictos en caso de que hubiera conflictos, garantías de vendedor y derecho de reclamación del comprador, que justamente es lo que no hay, la vigencia del contrato, cuánto tiempo me vas a vender, si nada más fue este único compra, porque no sabemos si después de este va a haber más. Entonces hay que poner una vigencia del contrato. La legislación, marco idiomas aplicables, vemos que uno es español y Nueva Zelanda no sé qué idioma hablan, inglés, neozelandés, desconozco ahorita este punto, pero prometo averiguarlo. No, las dos partes justamente en este punto tienen que tener una traducción para que a la hora de interpretar el contrato a los dos les quede claro qué es lo que están pidiendo y qué es a lo que se están comprometiendo, ¿vale? Y que los dos tengan la misma idea, la misma interpretación del contrato. Pero bueno, el mecanismo para solución de controversias precisamente es justamente a qué instancia vamos a llegar y cuál es la última instancia donde vamos a pelear, si es que hay una controversia. Y las causas de anulación.
esta es muy importante porque esta deriva también a la pregunta anterior. ¿Era posible cancelar? Eh, el, ¿Realmente el laboratorio tuvo toda la culpa? Porque hay que reconocer que lo que tiene la Convención de Viena es justamente eso, que se puede anular. eh, Tienes tú la facultad de retirarte de la oferta, del contrato, si pasa algo extraordinario a nivel internacional o en tu país. Y las fechas, ¿qué creen? Es cuando estuvo la pandemia, el coronavirus. Entonces, obviamente, todo lo que dije anterior podría resarcirse en cuestión para bien para los dos, si aquí en esta parte, en la narrativa, hubieran puesto que fue a raíz de la pandemia. No lo dice, pero por las fechas pudo haberse complicado por eso. Fue justamente cuando, cuando fue el boom, de cuando se empezaba a, pues, a desarrollar, las economías estaban mal, las fronteras estaban cerradas, no había mano de obra. Entonces, obviamente todo esto puede concluir en que no hubiera habido multas, que no hubiera habido que pelear algún tipo de demandas, porque hay que recordar que uno de los principios básicos de esta Convención de Viena es que no quieras aprovecharte de las circunstancias actuales. Entonces, obviamente, tienes que tener un sentido común para poder ver que a nivel mundial justamente estaba pasando un mal tiempo toda la comunidad internacional. Entonces, pues bueno, prácticamente hasta aquí el análisis de este ejercicio. Mandaré los datos que nos piden y sería todo. Muchas gracias.